compartir. Me pierdo. Buen día, ¿cómo estamos? Buen día, profe. Buen día, profe, ¿qué tal? Bien, bien, qué gusto estar con Buen usted. día. Buen día. Bueno. Solamente por hoy va a ser en esta modalidad. La próxima semana yo ya voy a estar, espero, a full otra vez. Pasé nomás por una pequeña cirugía, pero ya estamos ya ahí en el 99,9%. Con Alan ya habíamos hecho los cambios por el calendario. Entonces, ya tienen ustedes las fechas de nuestras entregas. La primera entrega va a ser escrita. Va a ser una entrega cortita, 5 puntos. Y la segunda vamos a hacer práctica. Después de ver las piezas en la morgue, estoy viendo la manera de conseguir más piezas. Incluso voy a ver si puedo, porque realmente tenemos pocas piezas de neuro. Voy a ver si consigo una pieza de afuera, por medios legales, obviamente, y tener más piezas en nuestro anfiteatro. Bueno, hoy vamos a hacer una visión un poco desde el punto de vista neuroquirúrgico, una visión del cráneo. La idea es mostrarles a ustedes cómo, por ejemplo, yo trabajo con el cráneo, cómo yo planifico un trabajo con el cráneo. Porque nosotros en neurocirugía, a diferencia de cualquier otra área quirúrgica, sí o sí tenemos que ingresar a una cavidad herméticamente cerrada, que es el cráneo o el raquis. Entonces yo tengo que buscar una ventana de trabajo y esa ventana tiene que ser lo más fisiológica posible, que significa que tengo que invadir lo mínimo posible la funcionalidad del cráneo, porque futuramente, eh, vamos a ver en algún momento, que la presión del cráneo, ustedes saben que dentro del cráneo tenemos una presión que se llama presión intracraneana, con las siglas PIC, ¿verdad? Vamos a poner acá, enviar mensaje para todo el mundo. Se llama PIC, ¿verdad? Presión intracraneana, que en el ser humano, que en el ser humano la presión intracraneana máxima en condiciones normales es de 15 milímetros de mercurio. Eso en condiciones normales. Cuando aumenta por encima de 20, tenemos un concepto o una entidad patológica que se llama hipertensión endocraneana. En el raquis es un poco más complejo, porque como el raquis es un canal mucho más estrecho, cualquier masa, cualquier proceso ocupante de espacio compromete fatalmente la funcionalidad de la médula. La médula y las raíces nerviosas no tienen mucha flexibilidad porque justamente tienen un espacio mucho más pequeño. El cerebro a veces de repente se adapta al tumor, por ejemplo, un tumor de crecimiento lento, y entonces tarda en generar incluso signos y síntomas, pero sin embargo en la médula no, la médula siempre es agudo, o el paciente pierde totalmente la función o tiene clínicas así abruptas, por ejemplo una hernia de disco, ¿verdad? Una sintomatología tremenda del inicio. Entonces, neurocirugía
Nosotros tenemos que prever un canal de trabajo accesible y, como siempre digo, lo más fisiológico para el paciente. Entonces, le quiero mostrar un poco cómo yo abordo el cráneo. Si por ahí alguien se une y yo no veo, me avisan porque acá no me aparecen los mensajes ahora que estoy en presentación. Entonces, el cráneo, nosotros en neurocirugía y bueno, neuroanatomía también dividimos en lo que es base y lo que es la bóveda craneana. La base lo consideramos prácticamente el temporal, el etmoide, el esfenoides y la pequeña parte que constituye el foramen magno, en el caso del occipital. Todo el resto es bóveda, frontal, parietal y parte del occipital es bóveda craneana o calota, ¿verdad? En neuroanatomía y en bueno, neurocirugía nosotros consideramos mucho las articulaciones entre los huesos del cráneo. Como ustedes saben, eh, todas son suturas, ¿verdad? Principalmente dentada en la calota y escamosa a nivel de la base del cráneo. Son suturas sólidas, que significa que el cráneo en condiciones normales es bastante resistente. Es más, para que realmente ocurra una fractura de cráneo es porque la lesión tuvo que ser de muy alto impacto. Entonces, podemos trazar una línea que va aproximadamente de la base del frontal hasta la línea nucal y ahí tenemos lo que sería la bóveda craneana y la base craneana, que tienen fisiologías muy distintas. La calota, su función es esencialmente de protección y la base es la que permite la comunicación del sistema nervioso al resto del organismo, porque por aquí vamos a tener la emergencia de los pares craneales, la transición vulvoespinal, entonces vamos a tener el ingreso de los vasos al cráneo, entonces la base tiene una fisiología mucho más compleja. La calota es de protección, pero es justamente por ello que la calota a nosotros nos permite el acceso al cráneo, por introducirnos a la cavidad craneana. Tenemos los huesos que conforman la calota, tenemos el frontal, es un hueso, todos los huesos del cráneo en la parte de la calota son huesos planos. En la base ya vamos a tener unos huesos más irregulares, porque justamente por las articulaciones y por los espacios que generan, son huesos de un difícil acceso, incluso para las cirugías. En cuanto al frontal, básicamente consideramos una cara exo, endo y una orbitaria. La orbitaria constituyendo el techo de la órbita, muy importante en el abordaje de patologías frontales, porque cuando yo abordo patologías a nivel de la órbita, a nivel del lóbulo frontal, muchas veces utilizamos como referencia, en la mayoría de las veces, el arco supraciliar. ¿Por qué? Porque hasta allí me permite la craneotomía, que sería abrir el cráneo, craneotomía. Todo lo que sea tomía significa exponer. Nosotros utilizamos el borde supraorbitario como límite para llegar hasta ahí nuestra craneotomía. Más allá de eso, podríamos lesionar estructuras de la órbita, que justamente, como siempre les digo, el objetivo es creo que alguien se unió, ¿verdad? Es un abordaje lo más fisiológico posible, evitando lesionar estructuras nerviosas, ¿verdad? Como siempre digo, el objetivo es mejorar la calidad de vida del paciente y no causarle daños. Bien. Un poquito lejos de la tuya. Entonces, el hueso frontal, tengo una vista exo, una vista orbitaria y una vista endo. En la vista endo voy a tener lo que conocemos nosotros como la escotadura para el etmoides, articular el etmoides, en el caso de la lámina criforme, donde va a reposar el bulbo olfatorio. Y más adelante vamos a tener la cresta frontal, que es donde se va a insertar la hoz del cerebro. Parámetro muy importante porque nosotros usamos la cresta frontal en las tomografías para justamente tener parámetros de la línea media, porque la cresta frontal está en la línea media. Y en la base de la cresta frontal voy a tener un pequeño foramen, que es el foramen ciego,
que es donde tiene origen el seno longitudinal superior. Ahí está. Creo que ya le acepté a todos. Bien. El seno longitudinal superior, que nace de una pequeña vena que está en el foramen ciego. En la parte anterior, en la parte exocraneana, vamos a tener el borde supraorbitario, que va a tener la escotadura supraorbitaria por donde emerge una rama del nervio trigémino, que es el nervio frontal que va a inervar y dar la inervación sensitiva del cuero cabelludo. Aproximadamente los 2/3 anteriores del cuero cabelludo están inervados por el trigémino, por la rama, en este caso, una rama de la rama oftálmica. En la cara orbitaria, de nuevo encontramos la superficie que van a formar el techo de la órbita y la escotadura etmoidal, donde se va a articular nuestro hueso etmoides. El hueso etmoides es un hueso de la base del cráneo. El parietal es un hueso par, es uno de los pocos pares, porque en el cráneo solo tenemos dos huesos pares, entre ellos el temporal. El parietal es un hueso plano, para mí siempre es el más simple de estudiarle, porque él tiene la forma cuadrilátera, entonces tiene 4 bordes, 2 caras como cualquier hueso plano. Él tiene varias articulaciones. Antes de avanzar eso, el frontal se articula atrás con los parietales, abajo se articula en la parte externa con el senoides, que va a formar después el terion, vamos a ver después, que es un punto craniométrico importante. Anteriormente el frontal tiene articulaciones con el macizo facial, o sea, con la cara, se articula con los huesos del propio de la nariz, se articula con el cigomático y se articula con el maxilar. Entonces tiene una articulación bastante amplia con los huesos de la cara. El parietal es un hueso que solamente tiene articulaciones con huesos del cráneo. Adelante con el frontal va a formar lo que conocemos nosotros la sutura coronal, que es la sutura dentada entre el frontal y los dos parietales. Atrás se articula con el occipital, también va a formar una pequeña línea de sutura que se llama la sutura lambdoidea. Y en la parte medial se articula entre parietales, que va a formar la sutura sagital, que es la sutura que está en la línea media del cráneo, que también usamos como parámetros nosotros, y lateralmente se articula con el temporal, en este caso en una sutura del tipo escamosa, una articulación del tipo escamosa. En su cara interna tenemos esto que son las impresiones que deja la arteria meningia media, se llama hoja de higuera, impresión en hoja de higuera, que es nada más la arteria meningia media dejando sus impresiones. Vean cómo las arterias tienen representación tan amplia que hasta deja impresiones, ella deja impresiones en el hueso. Entonces, anteriormente vamos a tener la sutura coronal, que es la articulación entre frontal y ambos parietales. Atrás vamos a tener la sutura lambdoidea. El punto de encuentro entre la parte superficial del frontal con los dos huesos parietales, ese punto se conoce como brecma, que es uno de los puntos craniométricos. Hacia atrás, el encuentro entre ambos parietales y el occipital forma lambda, que son puntos craniométricos donde justamente se encuentran estos huesos. Atrás, entre el occipital, aquí abajo, el parietal arriba y el temporal adelante, se forma el asterion. Y aquí, entre el parietal frontal a la mayor del esfenoides y la porción escamosa del temporal, se forma lo que conocemos como el terion, que realmente en neurocirugía es uno de los puntos craniométricos que más utilizamos porque hacemos una craneotomía que se llama craneotomía terional, que consiste en tomar como punto el terion y hacemos una craneotomía alrededor del terion. ¿A qué tengo acceso aquí? Voy a tener acceso a la base del cerebro. De caso, al retirar esta parte del hueso, hacer esta craneotomía centrada en el terion, tengo acceso a la fisura silviana,
que me permite llegar hasta el polígono de Willis. Entonces, para las cirugías del polígono de Willis, el Therion es el principal abordaje. Pregunta posible como caso clínico, esto puede caer. El occipital se encuentra en la parte posterior y ya es un hueso que realmente principalmente forma parte de la base del cráneo, pero por sus articulaciones con el parietal ya le muestro aquí. El occipital, al igual que el frontal, tiene una vista exo y endocraneana. En la vista endocraneana, principalmente vamos a tener, creo que alguien más se unió. Vamos a ver, un ratiño. Admitir, ahí está, bien. Entonces, el occipital, en la parte medial, en la parte endocraneana, vamos a tener una protuberancia que se llama protuberancia occipital interna, que tiene varios nombres, entre ellos también a la parte ósea, se le conoce también como prensa de Herófilo, porque en este punto ocurre el encuentro de los grandes senos cerebrales, que cuando veamos meninge vamos a estudiar esos senos. Se le llama prensa de Herófilo, donde ocurre justamente la confluencia de estos senos. Y aquí tengo un pequeño surco que le podemos llamar, o una cresta realmente, una cresta en forma de cruz, que se forma por la línea media aquí de la cresta occipital y por el surco que deja el seno transverso a los lados y arriba el surco que deja el seno longitudinal superior. Estos cuatro surcos dividen por la vista endocraneal del occipital en cuatro fosas. Dos fosas superiores que van a alojar al lóbulo occipital y dos fosas inferiores que están asociadas ya al magno aquí abajo, donde van a alojar a los hemisferios cerebelosos. El occipital tiene una particularidad. Un ratito voy a enchufar mi computadora. Bien. Ahí está. Ok, entonces ya creo que alguien más se unió. Ok, no. Escuché nomás, dice. Bien, entonces el occipital tiene una particularidad que es un hueso un poco más grueso, su diploe. Justamente obedece como que él está protegiendo al magno, entonces tiene un diploe un poco más grueso. Diploe le llamamos justamente a los huesos, a la estructura de los huesos del cráneo. Dos tablas de hueso compacto y en el centro un hueso esponjoso que es un poco más delgado. El cráneo particularmente en proporción tiene más hueso compacto que hueso esponjoso y eso debe justamente al hecho de que el cráneo tiene que proteger. Entonces, y el occipital tiene un poquito más engrosado porque justamente él tiene que proteger a la fosa posterior que contiene las estructuras tan delicadas como el tronco encefálico que hace su transición en el canal raquídeo y va a pasar a ser médula espinal. Y también el occipital tiene la articulación atlanto occipito-atroidea, que es la articulación con la primera vértebra cervical. Importantísimo porque, claro, permite los movimientos de la cabeza con relación al eje y obviamente protege al inicio de la médula espinal. Entonces, he visto justamente el occipital en la parte anterior. Tenemos una pequeña apófisis, que es la apófisis yugular, que va a formar el foramen yugular articulándose con el temporal. Aquí, importante este foramen porque también llamado rasgado posterior, que ya es la base del cráneo, porque aquí emergen justamente los tres pares craneales, el 9, 10 y 11, y aquí nace la vena yugular interna, parte del paquete vasculonervioso del cuello. Esto es justamente las articulaciones, lo que les dije, en la parte inferior se articula con el temporal formando el agujero rasgado posterior. Bien.
La bóveda craneana, sí, en conjunto con todos sus huesos, ¿verdad? Entonces tengo las suturas más características. Voy a tener en la parte anterior del frontal, recuerden que el frontal embriológicamente está formado por dos mitades, que se llama la sutura metópica, que cuando uno nace esa sutura está totalmente cerrada. En algunos casos esa sutura puede persistir y ahí voy a tener malformaciones, como por ejemplo el que habíamos visto, el encefalocele. Tenemos justamente la posición metópica, es la más frecuente porque a veces esa sutura está debilitada. Eh, la articulación entre frontal y parietales conocemos como sutura coronal. Nosotros en el paciente usamos como parámetro justamente la sutura coronal. ¿Por qué? Porque utilizamos un punto que se llama el punto de Kocher, que es para colocar, por ejemplo, los catéteres dentro del cráneo. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Uso como parámetro la sutura coronal y la línea de sutura sagital. Y trazo un cuadrante aproximadamente por delante de la sutura coronal a unos 3 centímetros y ahí trazo mi punto, más o menos a este nivel, que sería mi punto de Kocher, que es un punto de entrada, de acceso al cráneo. Y atrás, la articulación entre la sutura sagital, que es la sutura entre ambos parietales, y el occipital se llama sutura lambdoidea, que son las tres suturas que se encuentran en la superficie exocraneana. Entonces, en una pieza cadavérica tengo acá el nasion, ¿verdad? Que es la parte del frontal que queda por encima de los huesos nasales. Aquí no tengo sutura, la sutura metópica, ven cómo desaparece en el adulto, no existe. Solamente yo sé que aquí en algún momento hubo una sutura que puede estar presente al nacer, eso sí, al nacer todavía puede estar presente y luego eso osifica totalmente. Aquí voy a tener el brecma, que es el punto de intersección entre la sutura coronal y la sutura sagital. Aquí solamente se retiraron las superficies óseas y tengo la relación de las suturas con la superficie cerebral. Ahí justamente el cráneo completo tiene una aponeurosis que le llamamos nosotros la galea, que en el cráneo tiene una peculiaridad porque lo que sería nuestro periósteo, que es lo que realmente es la galea, el periósteo está engrosado, entonces sirve como una funda para el cráneo, que tiene particular importancia en la cirugía porque cuando yo abro el cráneo y tengo que volver a fijar el hueso, lo ideal es fijarlo con tornillitos, pero bueno, sabemos que no siempre el paciente tiene para comprarse esos tornillos, entonces puede utilizar la galea misma como punto de apoyo para fijar al hueso. ¿Por qué? Porque es bastante resistente la galea aponeurótica. En el recién nacido, el cráneo no está 100% osificado y esos centros donde carece osificación conocemos como fontanelas. Nosotros tenemos en el recién nacido, principalmente son dos las que son más representativas, porque las otras muchas se cierran incluso poco antes de nacer. Esas son la fontanela frontal y la fontanela occipital. La fontanela anterior, que es justamente entre el frontal y los dos parietales, es la fontanela más grande, tiene la forma de un rombo, como pueden ver. Aquí tiene la forma de un rombo. Esto normalmente se osifica antes del primer año de vida, pero uno necesita nacer con eso abierto. En algunos casos, estas fontanelas se cierran antes de tiempo o el paciente ya nace con la fontanela cerrada. ¿A qué condiciona eso? El cerebro sigue creciendo en volumen aceleradamente el primer año de vida, entonces necesita un cráneo flexible que se adapte al crecimiento acelerado del cerebro. Si el cráneo no es flexible, no se adapta, entonces el cerebro busca lugar para crecer y empieza a deformar al cráneo. ¿Por qué? Porque si acá está cerrado y acá está abierto, entonces va a crecer hacia donde esté todavía flexible el cráneo. Y eso se llama craneosinostosis, que significa que es un cráneo sin suturas
y entonces empieza a deformarse. Y el niño empieza a tener la forma de cabezas alargadas hacia arriba, hacia abajo. Le voy a mostrar algunos ejemplos. La fontanela esfenoidal y la fontanela mastoidea normalmente se cierran poco antes de nacer. Esto no crean tantos problemitas. Y la posterior se cierra antes de los 6 meses de vida. Normalmente a los 2 o 3 meses ya está totalmente cerrada. La anterior sí puede persistir. Por eso que cuando nosotros en las patologías que afectan al cerebro, siempre clasificamos principalmente una de ellas que se llama hidrocefalia, que es cuando se acumula líquido cefalorraquídeo en los ventrículos. Clasificamos si es un cráneo abierto o un cráneo cerrado. Cráneo abierto significa cuando las fontanelas aún están abiertas. Y normalmente, obviamente, son niños menores de 1 año. Y cráneo cerrado es cuando ya está todo osificado, normalmente en adultos. Entonces, la anterior, como dijimos, puede cerrar hasta incluso los 18 meses de vida, hasta los 1 año y medio. La posterior se cierra antes de los 6 meses. Y las fontanelas esfenoidal y mastoidea incluso pueden nacerse ya con eso todo cerrado, no generan mucho trastorno normalmente. Aquí realmente los más representativos son el anterior, el posterior y en algunos casos la metópica. La metópica, que es entre los frontales y por encima de la nariz, también al nacer no está 100% osificado. Entonces me permite tener una cierta flexibilidad. Entonces aquí tengo en un cráneo articulado las fontanelas. Tengo la fontanela anterior, que es la más grande, la fontanela posterior, que es un poquito más pequeña, la esfenoidal y la mastoidea. La fontanela frontal, particularmente en medicina, en neurocirugía, tiene una importancia muy útil porque en los recién nacidos que nacen, por ejemplo, con hidrocefalia y tienen aumento de la presión dentro del cráneo, al palpar la fontanela, normalmente esta fontanela está deprimida, normalmente. Si alguna vez ven una criatura pequeña, a partir de ahora van a tenerle... Yo cuando miro una criatura, lo primero que miro es su fontanela. No sé, eso ya se me quedó, creo que de por vida. ¿Por qué? Porque la fontanela tiene que estar deprimida o plana. Pero si la fontanela está abombada hacia afuera, es porque hay aumento de la presión dentro del cráneo. ¿En qué momento es normal eso? Cuando el recién nacido llora. Porque claro, hace valsalva, aumenta la presión dentro de su cabecita y es normal que la fontanela quede más dura. Fuera de eso, la fontanela siempre tiene que ser blanda. Si el paciente con hidrocefalia me llega a la urgencia y tiene una fontanela abombada, tensa, yo puedo punzar directamente la fontanela para extraer LCR, líquido cefalorraquídeo, y con eso disminuir la presión intracraneana. Por eso que me es útil la fontanela anterior, incluso en los niños pequeños. Entonces, esto es lo que realmente tenemos nosotros. Tenemos una ventana, que es la fontanela anterior, que incluso en el recién nacido yo puedo utilizar. No solamente para punzar, como les dije, también es una ventana para explorar al sistema nervioso a través de una ecografía, que se llama ecografía transfontanelar. Los recién nacidos, los niños pequeños, evitamos hacer tomografías desde pequeño por la cantidad excesiva de radiación. Entonces optamos por métodos menos invasivos como por ejemplo una ecografía. En la superficie endocraneana principalmente vamos a tener la frontal, que tiene particularmente importancia. Creo que alguien más se unió. Porque viste que me hace ese ruidito de... Ah, sí. A Vanessa le vamos a aceptar. Bien. La superficie endocraneana, que en este caso la cresta frontal, me permite utilizar como parámetro justamente en una tomografía para localizar a la línea media. Tengo todo el surco del seno longitudinal superior, es un surco bastante amplio, y alrededor del surco tengo unas pequeñas impresiones que dejan las granulaciones aracnoideas, que son las granulaciones que van a encargarse de reabsorber el líquido cefalorraquídeo. Y también atrás tengo la protuberancia occipital interna, que también me sirve como parámetro para tener la línea media. Bien. Y ahí tengo algunas venas, por ejemplo, unas venas emisarias
Las venas emisarias son aquellas venas que comunican la superficie endo con la superficie exo. El cráneo está lleno de eso. Algunas son más grandes, como por ejemplo en el agujero parietal, que normalmente está al lado del seno longitudinal superior, se conoce como vena de Santorini. Entre los puntos craneales vamos a tener el nasion, que es el punto entre el frontal y los huesos nasales. Tenemos nosotros la sutura coronal, que es la articulación entre el frontal y los dos parietales. El bregma es el punto de encuentro entre los tres huesos. La sutura sagital, la articulación entre parietales. Y lambda, el punto de encuentro entre la sutura sagital y la sutura lambdoidea. Tanto el bregma como el lambda son lo que nosotros usamos como puntos craneométricos. ¿Qué significan? Los puntos craneométricos son puntos donde el cráneo es un poquito más débil por las articulaciones y me permite entonces tener un acceso más rápido al cráneo. Pero ojo, normalmente en neurocirugía nosotros todos los abordajes al cráneo evitamos llegar a la sutura sagital. ¿Por qué? Porque debajo de la sutura sagital está el seno longitudinal superior, es un seno venoso, y en neurocirugía uno de los peores, vamos a decirle, una de las peores pesadillas es cuando hay lesión del seno, porque es una vena de paredes muy delgadas y muy difícil de controlar su sangrado. Aquí entonces tengo otros puntos de la parte posterior y la parte anterior. Voy a tener, en la parte anterior tengo el nasion, como ya dijimos. Del nasion en la parte posterior nace justamente el seno longitudinal superior, que nace en la parte anterior desde el agujero ciego, y de allí se dirige hacia la parte posterior donde va a ser la confluencia de los senos. El punto de bregma es el punto donde se une la sutura sagital con la sutura coronal. Aproximadamente, creo que hay otra, vamos a ver si hay otro corte aquí. Este es muy lindo. Ojo con esto, ¿eh? Esto es la sutura coronal. Aproximadamente a 3 centímetros atrás de la sutura coronal tengo el bregma. Trazo 3 centímetros para atrás, se coincide con en este caso, con un surco del cerebro que se llama surco central del cerebro o surco de Rolando. Este surco es muy importante, se le conoce como punto rolándico superior, PRS justamente, porque me marca dónde está el surco central o surco de Rolando. ¿Por qué es importante ese surco? Porque el surco de Rolando contiene en la parte anterior a la corteza motora primaria, encargado de la motricidad voluntaria, y atrás la corteza sensitiva primaria. Entonces, por eso este punto es importante. Ojo, nosotros también en los abordajes de neurocirugía, todos los abordajes que estén en el punto rolándico superior, evitamos al entrar directamente en ese punto porque uno puede lesionar sin querer, a veces con la propia perforadora yo puedo lesionar a la sutura de Rolando, al centro de Rolando. Esto para nosotros tiene mucha importancia desde el punto de vista quirúrgico cuando proyectamos una cirugía. ¿Ok? Muy bien, esto es justamente lo que les estaba diciendo. Por ejemplo, cuando nosotros abordamos una cirugía en la superficie, nosotros siempre trazamos nuestros parámetros, siempre trazamos la línea media, eso es básico en cualquier abordaje quirúrgico. ¿Por qué? Porque nosotros entramos por los lados, o el lado izquierdo o el lado derecho. Entonces la línea media es mi principal parámetro. ¿Por qué? Porque el trazado de la línea media coincide, ¿verdad?, en profundidad con mi sutura sagital e internamente coincide con mi seno longitudinal superior. Entonces, por eso la línea media. Como le dije, la craneotomía normalmente llegamos hasta 1 centímetro antes de la línea media. ¿Qué significa? Que voy a abrir este cráneo y voy a abrir a 1 centímetro por fuera de la sutura sagital. Entonces, aquí más o menos voy a cortar mi cráneo yo. Nunca corto encima de la línea media. Y si yo necesito operar sobre la línea media, entonces voy a cortar hasta el otro lado. No voy a cortar nunca sobre el seno
perdón, sobre la sutura sagital. Nunca. Y obviamente al despegar el cráneo, con mucho cuidado porque existen muchas venas o muchos lagos venosos que terminan en el seno sagital superior. Y ahí recién yo expongo la dura madre y ahí puedo trabajar sobre el cerebro. Esto es justamente lo que le estaba comentando. Este es un caso bastante común en pediatría. Son aquellos niños que nacen con las suturas cerradas y entonces el paciente recibe el nombre de una patología que se llama craneosinostosis, que significa cráneo sin suturas. En este caso, particularmente en este caso, si yo miro en esta tomografía, ¿dónde está el problema? ¿Dónde creen que está el problema en este cráneo, por ejemplo? Mirando esta tomografía, ¿qué sutura creen que ya se cerró acá? Mirando acá. Esto es mi fontanela anterior, esto es mi bregma, esto es mi lambda. ¿Qué sutura no tengo en este paciente? ¿Me están escuchando? Sí, profe. ¿Qué sutura les parece que no está aquí? ¿Qué no ven? ¿Qué sutura no ven? Esta es la sutura coronal, sutura lambdoidea. ¿Qué sutura no se ve? La sutura entre los parietales. Muy bien. La sutura sagital no tengo acá. ¿Ven cómo es un hueso? Prácticamente forman un cuerpo único. Entonces, este es una craneosinostosis sagital. Cuando digo craneosinostosis sagital, me refiero a que este niño nació con la sutura sagital fusionada y los parietales están fusionados. Entonces, ¿qué pasa? El cráneo no tiene espacio para crecer hacia arriba y empieza a crecer hacia adelante y hacia atrás. Y el niño tiene la cabeza en forma de esos balones, ¿se acuerdan esos balones? Creo que se llamaban Zeppelin, que son esos cráneos abombados hacia adelante. Entonces, ¿en qué consiste la cirugía? Cuando lo ideal en estos casos, la cirugía es principalmente estética, porque funcionalmente el cerebro que está adentro normalmente es un cerebro sano y no tiene muchas repercusiones, normalmente. Entonces la cirugía es más estética. Lo ideal es hacerlo antes de los 6 meses de vida, porque antes de los 6 meses el cráneo todavía es más flexible, entonces la cirugía es más efectiva. Lo que hacemos es una pequeña incisión a nivel del bregma, a nivel del lambda, y lo que hago es volver a abrir la sutura sagital. Creo que ahí, acá justamente, miren acá lo que hacemos. Abrimos toda la línea media, retiramos la sutura que ya está cerrada, la fusión, y eso se llama sagitectomía, sacar lo que debería ser la sutura sagital. Hacemos unos pequeños cortes, ¿cómo le llamamos nosotros? Para romper la tensión del hueso, para volver a abrir. Y esta parte media dejamos o abierta, y eso después va a osificar obviamente totalmente, o en algunos casos colocamos unas pequeñas prótesis absorbibles. Nada, en los niños pequeños todo tiene que ser absorbible, no puedo utilizar ningún elemento metálico. ¿Por qué? Porque el cráneo va a seguir creciendo del niño. Si yo le pongo algo metálico, yo mismo voy a restringir su crecimiento. Entonces el niño pasa de esto, de tener un cráneo alargado de anterior hacia posterior, a tener otra vez un cráneo con un aspecto más, vamos a decirle, cercano a lo fisiológico, a lo normal. Este tipo de craneosinostosis se llama escafocefalia, que es justamente una de las más frecuentes. Nosotros esto en clínicas operábamos prácticamente muchísimos casos de esto, incluso en algunos casos operábamos por vía endoscópica, que hacíamos dos pequeños cortecitos nada más y por endoscopía nos guiábamos para hacer los cortes. La ventaja de operar antes de los 6 meses es que como el cráneo es más cartílago que hueso, entonces incluso con una tijera quirúrgica podíamos cortar el cráneo, no necesitábamos una sierra para eso. Y eso obviamente mejora el tiempo quirúrgico y el riesgo de sangrado. Y estos niños después tienen una vida
prácticamente normal. Bien, esto nomás era por hoy. Espero que les haya sido productiva la clase. Siempre, como le dije al final de cada clase, siempre vamos a terminar con un caso quirúrgico, por lo menos para tener ya una aplicación de la cirugía y para que ustedes vean cómo realmente la neuroanatomía se aplica en 100% en el área de neurocirugía. Bien, el próximo viernes vamos a tener clase normal, presencial, en la facultad, en el horario que solemos tener. Hasta allá, cualquier dudas, preguntas, le pueden preguntar a Alan y él se va a comunicar conmigo. Gracias por su atención, fue un placer y cualquier pregunta si tienen, le escucho. ¿Alguna duda? Genial, perfecto. Y bueno, nos vemos entonces el próximo viernes. Que tengan un buen fin de semana, chicos. Estuvo bien, nos vemos. Chao, chao. Gracias, profe, igualmente. Gracias, profe. Nos Chao, vemos. profe. Chao, chao.